Señor presidente Juan Manuel Santos, con todo respeto me quito el sombrero, me encuentro así enruanado y vuelvo y me lo coloco en la cabeza como para protegerme del intenso frío que tenemos hoy aquí en esta tarde de martes en Santa Rosa de Cabal. Entre usted y yo hay muchas similitudes y muchas diferencias, intensas semejanzas y casi que también podría uno decir insondables diferencias en muchos aspectos, en la práctica política, ideológica, en lo que usted bien conoce por su formación universitaria, cabe dentro del concepto de la praxis, algo más que la pura práctica o el quehacer cotidiano. Similitudes, al fin de cuentas, pues somos colombianos, pero hacemos parte de unas familias que, bien que mal, han estado integradas a la historia nacional y a los quehaceres políticos, institucionales o no institucionales. Para la familia Gertner, o sea, la familia mía, los Gardner, para más familiaridad les citaría yo personalidades que seguramente usted conoció o ha escuchado o ha leído sobre ellas. Jorge Gardner de la Cuesta, Efraín Gardner Nichols, etc. En esta región, Mario Gardner Tobón, Carlos Alberto Gardner Tobón, etc. Pues bueno, yo vengo de ahí, de esta familia, como ustedes, los Santos, y yo con algunos de su familia, pues he tenido también en determinados momentos algún tipo de contacto o de relación que pues no es del caso traer ahora a colación. No obstante las grandes diferencias, hay algo muy radical que nos ha unido o que nos convoca y nos dice que podemos entendernos como tales en el campo de lo que tenemos en común. Somos sobrevivientes de los regímenes que han determinado el quehacer político en Colombia. Somos sobrevivientes de esta infame guerra. Usted desde una perspectiva y yo desde otra. Usted ha trajinado por unos caminos, yo he trajinado por otros, pero mire, aquí estamos, ¿ya? Estamos ya avanzando en el año 2015 y bueno, estamos vivos. Usted es el presidente de la República y yo soy un ciudadano que bueno, estoy aquí y no necesito ir a sus instancias gubernamentales a pedirle un favor o un puesto o que me dé un contratico o cosa por el estilo. No, en absoluto. Simplemente es retomar algo de sus propios discursos en lo que se refiere al tema de la salud y solicitar su atención para que escuche y vea una pequeña denuncia que presenté en estos recientes 8 días. No han transcurrido 8 días desde que hice ese video donde planteado la pregunta si aquí tenemos un sistema de salud o un sistema de administración y hasta podría uno decir de profundización de la enfermedad y del malestar. Esa es una pregunta que la hago. No soy de la idea de ver las cosas en blanco y negro y de hecho no he tenido ningún reato en reconocer los beneficios que he tenido también del sistema de salud. Y a propósito, cuando a usted le diagnosticaron el cáncer, coincidencialmente a mí me ocurrió lo mismo. La próstata nos puso a rendir cuentas y tuvimos que someternos a tratamientos y a acometidas bastante intensas, se podría decir agresivas, para que pudiéramos con buen ánimo, con el acompañamiento profesional y con mucho amor sobrevivir, como también estamos sobreviviendo a eso. No solamente sobrevivimos hasta el momento del conflicto armado
al régimen colombiano, la corrupción colombiana, la criminalidad colombiana, sino que hemos sobrevivido condiciones de la naturaleza humana. Somos unos sobrevivientes y unos vencedores, digámoslo así, del cangrejo, del cáncer. Cuando supe de su diagnóstico, yo le escribí, no sé si se dio cuenta o no se dio cuenta, no importa ahora, pero le escribí y me solidaricé con usted y lo vi desde otra perspectiva y empecé a pensar precisamente eso, que los seres humanos, en la medida en que nos consideremos como tales, como seres humanos, tenemos la capacidad, la posibilidad, yo diría el deber de reconocernos, de respetarnos. Y bueno, no quiere decir que bailemos el mismo ritmo ni saltemos la misma cuerda, pero cada quien en sus diferencias que podamos vivir con un determinado nivel, un determinado grado de aseguramiento de los derechos. Hoy tuve una experiencia maluca que simplemente me hace volver sobre este video en que hago la pregunta sobre si se trata de un sistema de administración de la salud o un sistema de administración de la enfermedad. Le pido el favor que lo vea, que lo escuche o que le dé indicaciones a alguien que tenga ascendiente con usted para tomar decisiones y que piense que hay una serie de cosas que efectivamente se pueden cambiar, que no requieren de dinero, que requieren simplemente de voluntad y de buenos criterios de conocimiento y de ciencia. Quiero expresarle también, no soy médico, no pretendo sustituir los conocimientos médicos, no soy biólogo, tampoco soy químico ni farmacéutico, pero sí soy un hombre de conocimiento y de ciencia. Y de la filosofía de la ciencia sé algo y de la metodología de la investigación científica conozco algo y puedo realmente rebatir algunas de las argumentaciones que hasta el momento algunos funcionarios de una de las EPS han expuesto o esgrimido para justificar lo que considero que no tiene justificación. En fin, simplemente es la invitación. Este video no tiene otro propósito que el de invitarle, solicitarle que he escuchado y demás, haga algo más allá de lo que hasta el momento ha hecho por el tema de la salud. Le cuento, este sombrero era de mi viejo, de mi papá, Mario Elías Garner, un hombre que sirvió al país toda su vida, desde niño hasta su muerte en Pereira, ya hace una buena cantidad de años, y ese sombrero, bueno, lo heredé. La ruana es una ruana magnífica que aquí la tengo y sería un mentiroso decir que me sea fácil desprenderme de ella o cosas por el estilo. No, esta es una ruana original de Marulanda Caldas, ¿ya? Un regalo de mi cónyuge, de mi compañera, de mi socia Margarita Gutiérrez. Bueno, señor presidente, eso era todo. Por favor, pégale una miradita al video y préstele atención a la denuncia que hago sobre estas cosas tan absurdas en el manejo de la salud que nos generan daño, malestar y afectan nuestra salud. De hecho, yo creo que con estas experiencias la presión arterial mía, que ya iba como controladita, ha vuelto a despelotarse y a desubicarse. Tenga usted una muy buena noche, un buen resto de semana. Hasta luego, señor presidente.